¿Alguna vez has sentido que tu dolor no lo ve nadie? Que la enfermedad no solo golpea tu cuerpo, sino también tu alma, tu ánimo, tu esperanza y tu fe. ¿Has llorado en silencio, preguntándote si Dios realmente escucha tus súplicas mientras el mundo sigue girando como si nada pasara? Hay dolores que el cuerpo expresa con fiebre, inflamación o heridas visibles, y luego están los que no dejan marca alguna, que habitan en lo más profundo del alma. Son esos momentos en que todo parece apagado por dentro, cuando descubres que tu enfermedad devora más que tu salud física. Se lleva también la calma, la fuerza y la certeza de que todo estará bien. Y lo más doloroso es que nadie lo nota, nadie lo ve. Nadie se detiene a mirar ese grito silencioso que te está consumiendo mientras sonríes por fuera para no preocupar a los demás. Hay noches en que te quedas completamente solo. No porque nadie esté en la habitación, sino porque sientes que nadie puede comprender lo que atraviesas. Hay silencios que no son ausencia de palabras, sino ausencia de verdadera compañía. Puedes tener a alguien sentado a tu lado, pero aún así, sentir que estás en un desierto. Ese es el desierto del enfermo que grita con los ojos, que se queda inmóvil, que no sabe cómo iniciar su oración. Y mientras eso ocurre, el mundo sigue con su rutina. Las redes sociales muestran sonrisas, la gente hace planes, y tú te sientes hundir lentamente, invisible a los ojos de todos. Ese grito silencioso no se pronuncia con la boca, se grita con el alma. Surge cuando el dolor ya no cabe en el pecho, cuando te miras al espejo y no reconoces al que está frente a ti, cuando te preguntas si esto terminará algún día, cuando ya no sabes qué pedirle a Dios porque sientes que lo pediste todo. Pero aunque creas que nadie escucha, hay uno que escucha. Aunque pienses que nadie ve, hay uno que sí ve. Jesús conoce cada fibra de tu sufrimiento y no es indiferente a tu dolor. Él también conoció ese tipo de grito. En Getsemaní, antes de ser entregado, Jesús sudó sangre no por temor al dolor físico, sino por el abandono y por el peso de cargar con todo el sufrimiento del mundo. Fue un grito silencioso al Padre, un clamor que no salió como lamento, sino como entrega. Él también suplicó, lloró y tembló. Por eso, cuando tú clamas desde tu enfermedad, aunque nadie te responda, Él te entiende, se acerca y escucha lo que nadie más puede oír. Y aunque no lo veas, permanece a tu lado en esa noche larga. La coronilla de la Divina Misericordia no fue dada para los que ya tienen respuestas, sino para los que tienen heridas profundas. No es un rezo elegante para momentos cómodos, es un arma silenciosa para cuando todo parece perdido. Cada palabra repetida con fe, aunque la voz tiemble, transforma el mundo espiritual. No es solo oración, es tu grito unido al de Cristo, que no se pierde en el vacío, sino que se eleva como incienso al cielo. La misericordia no mide la fuerza del grito, sino la verdad que hay detrás de él. No estás solo, nunca lo estuviste. Aunque no tengas fuerzas para explicarlo, aunque nadie parezca notarlo, Dios sí lo percibe. Jesús camina contigo en esta enfermedad, escucha tu grito silencioso y comienza a actuar en lo invisible. No desde la lógica humana, sino desde la compasión divina. Lo que tú llamas silencio, Él lo llama milagro en proceso. La enfermedad como lugar sagrado donde Dios se revela. No solemos pensar en la enfermedad como un espacio santo, la asociamos con debilidad, pérdida, limitación, angustia, pero los ojos de Dios no ven como los del mundo. Lo que para muchos es un tormento, para el cielo puede ser un altar, porque la enfermedad, cuando es ofrecida, cuando es vivida con fe, cuando se transforma en oración, deja de ser simplemente dolor y se convierte en lugar de encuentro. Ahí, en medio de la fragilidad, la presencia de Dios se manifiesta de un modo que el bienestar jamás permitiría. No porque Él cause la enfermedad, sino porque en ella encuentra un corazón rendido, dispuesto, abierto, necesitado de lo eterno. En los momentos en que ya no puedes caminar,
Dios se acerca para cargar contigo. En los días donde ni siquiera puedes orar, Él ora por ti con gemidos que no se pueden explicar. Y cuando crees que estás viviendo los días más inútiles de tu vida, el cielo está escribiendo capítulos que jamás serían posibles si todo estuviera bajo tu control. Porque hay verdades que solo se revelan cuando ya no hay nada más que confiar. Cuando a solas con tu dolor, el alma deja de defenderse y se rinde. En la enfermedad, todo se desacelera. Las prioridades cambian. Lo que antes parecía urgente se vuelve secundario. Y esa desaceleración, tan incómoda, es también una oportunidad de gracia, porque te obliga a mirar hacia adentro, a encontrarte contigo, a dejar que Dios entre en ese cuarto donde nadie más puede entrar. Mientras otros preguntan por tus síntomas, Él mira tus pensamientos. Mientras esperan tu recuperación, Él espera tu rendición. Y ese momento, cuando ya no puedes hacer nada más que confiar, es sagrado. No todos reconocen esto. Muchos huyen del sufrimiento como si fuera un castigo, pero los santos lo veían como un privilegio, no porque el dolor fuera bueno en sí, sino porque sabían lo que ocurría cuando lo entregaban a Dios. San Juan Pablo II, que sufrió tanto en sus últimos años, decía que el dolor ofrecido tenía un valor redentor. Santa Faustina entendió que su enfermedad era un canal por donde la misericordia fluía hacia otras almas. Ellos no romantizaban el sufrimiento, lo consagraban, lo transformaban, y eso lo cambiaba todo. Tu cama puede ser un altar, tu cuerpo frágil puede ser un templo, tus lágrimas pueden ser un lenguaje que el cielo comprende mejor que tus palabras. Porque Dios no se revela solamente en los grandes milagros, sino también en las pequeñas resistencias diarias, en los días en que te levantas a pesar del cansancio, en las noches en que oras a pesar del miedo, en las horas donde, aún sin fuerzas, repites, Jesús, en ti confío. La enfermedad no tiene la última palabra, pero puede ser el lugar donde escuchas la voz de Dios como nunca antes. No es una maldición. Es un terreno fértil donde puede brotar algo sagrado, donde puedes ver cosas que antes no veías, donde el alma se abre a una intimidad que solo la vulnerabilidad permite. Y si lo permites, ese lugar de dolor se convertirá en tierra santa. No porque el cuerpo mejore, sino porque el corazón será transformado desde dentro. No temas ver tu enfermedad con otros ojos, porque si la ves desde la fe, descubrirás que ahí, justo ahí, donde más duele, es donde Dios ha decidido revelarse con más ternura, más poder y más misericordia que nunca antes. ¿Por qué el cielo a veces no responde como esperas? Hay momentos en los que clamas con toda tu alma y lo único que recibes es silencio. No hay señales, no hay respuestas, no hay mejora. Repites la coronilla una y otra vez, creyendo, esperando, suplicando. Y sin embargo los síntomas siguen. El dolor persiste. Los médicos no dicen nada nuevo. Y comienzas a preguntarte si Dios realmente te escucha, si tu fe es suficiente, si estás haciendo algo mal. En ese silencio se cuelan la ansiedad, la frustración, el miedo, y muchas veces también la duda. ¿Por qué el cielo no responde? ¿Por qué, si estoy orando con todo mi corazón, no veo ningún cambio? La lógica humana espera un intercambio. Pido, confío, recibo. Pero Dios no actúa bajo las fórmulas de los hombres. Él no es una máquina de milagros. Él es Padre. Y los padres que aman profundamente no dan siempre lo que se les pide, sino lo que verdaderamente necesitan sus hijos. A veces oramos pidiendo sanación física, y Dios está operando una sanación mucho más profunda. Una herida que ni siquiera sabíamos que estaba abierta. Una cadena que no sabíamos que nos ataba. Una culpa que ni siquiera habíamos reconocido. Y mientras tú ves que todo sigue igual por fuera, el cielo está reconstruyendo algo en tu interior. El silencio de Dios no es ausencia, es pedagogía, es un lenguaje espiritual, es una pausa sagrada. Cuando no te responde como quieres, es porque quiere enseñarte a confiar más allá de los resultados.
quiere que tu fe no dependa de los síntomas, sino de su presencia. Quiere que aprendas a verlo incluso cuando no sientas nada, a seguir orando incluso cuando parece que todo se detuvo, porque en ese aparente abandono, Él te está sosteniendo de una forma nueva, más íntima, más profunda, más duradera. Jesús mismo vivió ese silencio. En la cruz gritó: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». No fue un reproche, fue una confesión de humanidad. En ese momento cargaba con todos los silencios de todos los enfermos, de todos los que sufren, de todos los que oran sin ver respuesta. Y aún así, se entregó, confiando, amando, perdonando. Ese es el camino que nos invita a seguir, no uno de respuestas inmediatas, sino de confianza absoluta. Hay un tiempo de Dios que no obedece nuestros relojes, y hay una voluntad divina que ve más lejos que nuestras urgencias. Puede que el milagro que esperas no llegue como lo imaginas, pero eso no significa que Dios no haya escuchado. De hecho, puede que su silencio sea la señal más clara de que está obrando en un nivel que tú todavía no comprendes. En el alma, en el espíritu, en tu historia, en tu eternidad. Cuando ores la coronilla y no veas cambio, no pienses que fue en vano. Cada palabra dicha con fe se convierte en un acto de confianza que abre puertas invisibles. Cada Ave María pronunciada con lágrimas purifica tu alma. Cada Jesús en ti confío, dicho desde el dolor, hace temblar el infierno. Porque lo que el cielo está haciendo en ti no siempre se ve de inmediato, pero transforma. Y esa transformación, aunque silenciosa, es eterna. Lo que cambia en el mundo espiritual cuando rezas por tu enfermedad. Cuando cierras los ojos y comienzas a rezar la coronilla, puedes sentir que lo haces solo, desde un cuarto oscuro, con el cuerpo agotado y la esperanza debilitada. Pero en lo invisible, algo se mueve, porque aunque tú no lo veas, cada palabra pronunciada en medio del dolor activa una realidad espiritual mucho más grande de lo que imaginas. El mundo físico parece quieto, pero el mundo espiritual entra en movimiento. La misericordia de Dios se derrama de una forma misteriosa, profunda, sobrenatural. Y ese simple acto de rezar en medio de tu enfermedad no solo cambia tu interior, también cambia los cielos. Hay batallas que solo se libran cuando alguien ora con fe en medio de su sufrimiento, porque esa oración no nace del confort, sino de la cruz. Y toda oración que nace desde la cruz tiene un poder diferente, tiene un fuego que el enemigo no puede resistir. Cuando ofreces tu dolor a Dios, cuando lo unes a la pasión de Cristo, cuando lo transformas en súplica por ti o por otros, estás haciendo algo que desarma las tinieblas. Estás convirtiendo el sufrimiento en ofrenda. Y eso abre puertas, rompe cadenas, libera gracias. Muchas personas creen que la oración es solo una forma de hablar con Dios, pero no entienden que también es una forma de pelear. No con fuerza humana, sino con armas del Espíritu. Y la coronilla es una de las más poderosas. No fue revelada en un momento cualquiera, fue dada a Santa Faustina como respuesta a una visión del mundo al borde de la condenación. Es una oración que intercede por el alma, por la humanidad, por los más débiles, por los moribundos. Cuando la rezas por tu enfermedad, no estás pidiendo solo por salud, estás activando la compasión del cielo sobre ti y sobre muchos más. Cada frase dicha con fe se convierte en una cadena de misericordia que rodea tu alma. Cada petición por el mundo entero regresa también a ti como bálsamo. Aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, estás participando en un misterio divino. Y ese misterio no se limita a tu cuerpo. Toca tu historia, toca tu familia, toca generaciones. Porque el poder de la oración no tiene fronteras. Hay momentos en que no sentirás nada mientras oras. No habrá lágrimas, no habrá emoción. Pero si perseveras, aunque todo esté seco, el mundo espiritual no permanece indiferente. Los ángeles se unen a tu súplica, el cielo escucha, la cruz de Cristo se vuelve el puente entre tu dolor y el amor eterno, y aunque el milagro aún no llegue, tú ya estás siendo transformado por dentro, más fuerte,
más confiado, más unido a Dios. Rezar la coronilla en medio de la enfermedad es sembrar donde nadie quiere sembrar. Es plantar misericordia en la tierra del sufrimiento. Y todo lo que se planta con fe en el tiempo de Dios florece. Puede que no lo veas hoy. Puede que no lo veas mañana. Pero en el mundo espiritual ya comenzó el movimiento. Ya hay luz empujando la oscuridad. Ya hay promesas activas. Ya hay respuesta en camino. Por eso no dejes de orar. No subestimes ese momento en el que, aún con voz débil, decides repetir: Jesús, en ti confío. Porque mientras tú lo haces aquí, el cielo está haciendo mucho más de lo que puedes imaginar. Las heridas que no se ven, pero que Dios sí sana. No todas las heridas sangran. No todas se curan con medicinas. Hay heridas que se clavan en el alma con una sutileza tan dolorosa que ni siquiera sabes cuándo comenzaron. Aparecen en forma de miedos que no puedes explicar, pensamientos que no te dejan dormir, cansancio que no se alivia con el descanso. Son heridas invisibles pero constantes. Algunas nacieron el día que recibiste un diagnóstico, otras vinieron antes, cuando empezaste a sentir que no eras tan fuerte como antes. Otras te acompañan desde hace años y esta enfermedad solo las ha hecho más evidentes. Estas heridas son más profundas que los síntomas y más peligrosas que el dolor físico, porque minan la esperanza, corroen la fe, distorsionan tu visión de Dios y de ti mismo. A veces las arrastras sin saberlo, culpas que no has perdonado, palabras que te hirieron, pensamientos de derrota que repites en silencio. El cuerpo pide cura, pero el alma grita por consuelo. Y lo más difícil es que, como nadie ve esas heridas, nadie sabe cómo sanarlas. Nadie excepto Dios. La coronilla de la divina misericordia no solo fue revelada para salvar almas en el momento de la muerte, fue dada para penetrar hasta el fondo del corazón humano. Cada frase de esa oración no solo intercede por el mundo, también toca lo que tú mismo has escondido. Al repetir, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, estás abriendo espacio para que Dios entre en lo más roto de ti. No en la superficie, en lo profundo, donde ni tú te atreves a mirar. Hay dolores que llevas en el pecho y no sabes ponerles nombre. Hay recuerdos que siguen vivos y actúan como veneno en tu fe. Hay traumas que se activan cada vez que alguien menciona la palabra enfermedad. Y ahí, justo ahí, donde crees que no hay salida, entra la misericordia. No como magia, no como anestesia, sino como presencia, como un amor que no te exige que estés bien para poder abrazarte. Un amor que se arrodilla en tu miseria para transformarla en semilla. Dios ve tu herida, no se escandaliza, no se aparta, no espera a que te limpies para tocarte. Él entra, si tú lo dejas, y su forma de sanar no siempre es con una solución inmediata. A veces comienza con una paz que no puedes explicar, con una luz que se enciende de a poco, con una palabra que resuena en tu interior. Estoy contigo. Esa presencia sana, ese acompañamiento cura, porque te devuelve lo que la herida te robó. La certeza de que no estás solo, de que tu dolor importa, de que hay esperanza. Cuando oras con fe en medio de tu enfermedad, no estás solo buscando que desaparezcan los síntomas. Estás abriendo el alma para que Dios te muestre todo lo que Él también quiere restaurar en ti. Y te aseguro, hay más por sanar de lo que crees, pero también hay más misericordia de la que imaginas, porque no hay herida tan escondida que Dios no pueda encontrar, ni tan antigua que su amor no pueda tocar, ni tan profunda que su luz no pueda llenar. Y si hoy te duele más por dentro que por fuera, no te rindas. Ora, clama, repite, aunque sea en silencio: Jesús, en ti confío. Porque esa confianza abre caminos donde tú solo ves muros. Y lo que ahora es herida, mañana será testimonio. La oración que no pide, sino que se entrega. Llega un punto en el camino de la enfermedad en que las palabras se agotan. Has pedido todo, has clamado con fuerza. Has llorado delante del crucifijo, con la coronilla entre los dedos y el alma desgastada de tanto esperar, y entonces ocurre algo.
No sabes si fue una voz, una idea o simplemente un suspiro, pero entiendes que ya no necesitas pedir más, que ahora solo queda una cosa: entregarte, no porque hayas perdido la fe, sino porque has comprendido que confiar no es insistir. Confiar es rendirse, es colocar tu vida entera en las manos de Dios sin exigir resultados, es soltar. Esta es la oración que cambia todo, no la que ruega desesperadamente por un milagro, sino la que dice: Señor, haz tu voluntad, y si es necesario que yo siga por este camino, entonces camina conmigo. Esa oración ya no pelea contra la enfermedad, ya no niega la realidad, ya no discute con el tiempo de Dios. Solo se arrodilla en humildad y se ofrece como está, cansada, rota, abierta, verdadera. Es ahí cuando la fe deja de ser una idea y se convierte en acto puro. Porque ya no depende de lo que esperas recibir, sino de lo que estás dispuesto a entregar. Jesús lo vivió en carne propia. En el huerto no pidió que se anulara la cruz, pidió que, si era posible, se apartara, pero agregó algo que transforma toda oración. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa frase es la cumbre de la confianza. El corazón que dice eso ya no vive por respuesta, vive por fidelidad, y esa fidelidad conmueve al cielo más que cualquier súplica. Porque es amor puro, sin condiciones, es obediencia sin cálculo, es fe desnuda. Cuando tú oras así, la coronilla se vuelve más que una devoción, se convierte en un acto de entrega total. No estás repitiendo frases, estás firmando con tu alma un pacto con la voluntad divina. Estás reconociendo que no entiendes todo, pero aún así decides creer. Estás diciendo que, aunque el cuerpo tiemble y el futuro se nuble, tú no soltarás la mano de Dios. Y eso, aunque no lo veas, tiene un eco en la eternidad. Esta oración no busca torcer la voluntad del cielo, busca que tu corazón se alinee con ella. Y cuando eso ocurre, todo cambia. No necesariamente por fuera, pero sí por dentro, porque ya no eres un enfermo que lucha contra el destino, eres un alma que descansa en el querer divino, y desde ese lugar de entrega la paz comienza a brotar, no como emoción, sino como certeza, no como alivio inmediato, sino como luz que guía incluso en el valle más oscuro. Entrégate. No como quien se rinde a la derrota, sino como quien se abandona en el amor. Entrégate con fe, aunque aún duela. Entrégate sin entender, pero confiando. Entrégate con todo lo que eres. Porque solo cuando dejas de luchar por controlar, Dios comienza a actuar con plena libertad. Y en esa entrega descubrirás que el mayor milagro no es ser sanado, es ser transformado. El poder de la fe cuando el cuerpo ya no puede más. Hay días en los que no puedes más. No es una exageración, es real. No puedes moverte sin dolor. No puedes dormir con tranquilidad. No puedes comer sin miedo. No puedes siquiera imaginar un mañana sin enfermedad. El cuerpo te abandona poco a poco, como si cada célula estuviera agotada, como si ya nada respondiera como antes. Y lo más duro no es la debilidad física, sino el impacto emocional de verte así, verte limitado, verte diferente, verte frágil. Pero justo ahí, en ese abismo donde todo parece colapsar, la fe comienza a mostrar su verdadero poder. La fe no siempre brilla cuando todo está bien. A veces se manifiesta cuando todo está mal, cuando ya no tienes fuerzas para orar de rodillas, pero aún así oras acostado, cuando ya no puedes cantar, pero susurras el nombre de Jesús, cuando ni siquiera puedes hablar, pero repites mentalmente: en ti confío. Esa es la fe que no se rinde, la que no depende del estado del cuerpo para mantenerse viva, la que resiste sin espectáculo, la que arde en silencio. Jesús ve esa fe, y no la mide por lo que haces exteriormente, sino por lo que aún decides creer dentro de ti. Es esa decisión diaria de no abandonar la oración, de continuar la coronilla aunque te cueste cada palabra, de no romper el lazo con Dios a pesar de todo. Esa perseverancia es más valiosa que 1000 sacrificios, porque es una fe que no busca aplausos, sino comunión,
Una fe que no depende del resultado, sino de la relación. La enfermedad te deja sin recursos humanos, y eso, aunque duela, purifica tu mirada. Porque te obliga a mirar hacia arriba. Ya no puedes resolverlo todo. Ya no puedes correr de un lado a otro buscando soluciones. Ya no puedes distraerte para evitar el dolor. Estás frente a frente con tu fragilidad. Y ahí, justo ahí, descubres una fuerza que no es tuya. Una fuerza que viene de otro lugar, del cielo, de la gracia, de la fe que Dios mismo ha sembrado en tu corazón. No subestimes ese momento en el que, aunque no puedes más, decides seguir creyendo. No pienses que es poco lo que estás haciendo. Estás luchando la batalla más noble. Estás sosteniendo una llama que el enemigo quiere apagar. Estás caminando como Pedro sobre las aguas, solo que tú lo haces desde una cama. Estás diciendo con cada respiro, mi cuerpo está débil, pero mi fe sigue de pie. Y es esa fe nacida en medio de la limitación la que abre los cielos. Porque Dios no está esperando que estés fuerte para obrar. Está esperando que estés disponible. Y si todo lo que puedes ofrecerle hoy es tu dolor y tu confianza, entonces eso basta. Eso conmueve el corazón del Padre. Eso mueve su mano. Eso prepara el camino del milagro. Y si no es un milagro externo, será un milagro interior. Porque la fe no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que cree. Testimonio oculto, la transformación que nadie vio. No todas las historias de fe terminan con un milagro visible. Algunas terminan en silencio, sin cámaras, sin titulares, sin aplausos. Pero eso no significa que no haya ocurrido algo profundo, verdadero, eterno. Porque a veces, la mayor obra de Dios no es la sanación del cuerpo. Es la transformación del alma. Y esa transformación, cuando ocurre, cambia todo, aunque nadie la vea, aunque ni tú mismo puedas explicarla con claridad. Es como si algo hubiera despertado dentro de ti, algo que no tenías antes de la enfermedad, una certeza, una paz, una mirada nueva sobre la vida. Conoces a personas que fueron sanadas físicamente, lo celebras, pero también hay quienes no fueron curados, y sin embargo, experimentaron algo que los marcó para siempre, un cambio en la forma de vivir, un cambio en la forma de sufrir, un cambio en la forma de amar. Ese es el testimonio oculto, el que no aparece en los libros, el que no se cuenta en público, el que sucede en la intimidad de un alma que, mientras todos esperaban una cura, recibió algo mucho mayor, una experiencia viva de Dios. Es el caso de esa mujer que oró todos los días con la coronilla por su enfermedad. Nunca recibió el milagro que pedía, pero algo ocurrió. Su corazón, que antes estaba lleno de temor, se llenó de confianza. Su mirada, antes de derrota, comenzó a reflejar gratitud. Su boca, que solo conocía la queja, comenzó a alabar. No por lo que pasó, sino por lo que comprendió. Entendió que Dios no le debía una sanación, que su presencia ya era suficiente, que vivir cada día con fe era el milagro más grande. Y cuando partió de este mundo, no lo hizo con angustia, lo hizo en paz, en entrega, en esperanza, porque había sido transformada desde lo invisible. Ese tipo de testimonio es más común de lo que crees, pero pocos lo entienden, porque el mundo quiere resultados, quiere pruebas, quiere ver para creer. Pero la fe no funciona así. La fe cree para poder ver, y lo que ve no siempre son señales exteriores, sino frutos interiores, serenidad en medio del caos, alegría en medio del dolor, luz en medio de la noche. Esos frutos son reales, son sagrados, son señales de que Dios estuvo ahí, obrando donde nadie más podía entrar. Cuando tú oras, incluso sin respuesta aparente, estás permitiendo que Dios moldee tu alma. Y tal vez no lo notes en un día, ni en una semana. Pero llegará el momento en que mires atrás y digas, no soy el mismo, no vivo como antes. Algo en mí ha cambiado. No sé cómo ni cuándo, pero ya no camino con miedo, camino con fe. Ese testimonio, aunque oculto, vale más que 1000 relatos espectaculares, porque nace en lo secreto,
Y lo secreto, cuando es verdadero, es eterno. No desprecies lo que estás viviendo si aún no hay cura. Porque puede que Dios esté escribiendo contigo un testimonio que no llenará redes sociales, pero sí el corazón de los que te rodean. Un testimonio que tal vez solo entenderán cuando tú ya no estés. Un testimonio que recordarán como una luz que brilló cuando todo estaba oscuro. Ese tipo de historia no necesita milagros visibles. Solo necesita un alma dispuesta a ser transformada. Y esa alma puede ser la tuya. La sanación como respuesta, pero no como destino final. Muchos buscan la sanación como meta. Esperan que cuando el cuerpo mejore, todo vuelva a ser como antes, que el dolor desaparezca y la vida recupere su curso normal. Pero la sanación no siempre es el final de la historia. En el plano espiritual, la verdadera respuesta de Dios no consiste únicamente en restaurar la salud física, sino en preparar al alma para algo más grande, más profundo, más duradero. La enfermedad tiene un propósito que trasciende el alivio inmediato. Y cuando Dios responde, lo hace no solo para cambiar tu cuerpo, sino para abrir un camino que transforme tu vida por completo. La curación puede ser parcial, lenta o incluso inexistente en apariencia, pero cuando se vive con fe, cada paso de ese proceso se convierte en lección y oportunidad. Cada lágrima derramada, cada temor enfrentado, cada oración repetida en la coronilla va dejando huella en tu corazón. Dios no mide la sanación por lo que los demás pueden ver. Mide por lo que el alma está aprendiendo, por la fe que se fortalece, por la confianza que se arraiga, por la capacidad de amar más allá del sufrimiento. Y esa es la sanación que permanece para siempre. Algunos reciben milagros físicos y creen que todo terminó allí, pero el verdadero llamado continúa. La enfermedad deja de ser un obstáculo y se convierte en puente. Lo que antes parecía un castigo o un peso, ahora es un maestro. La misericordia que experimentaste al ofrecer tu dolor, la paz que sentiste al confiar en Dios mientras nada parecía cambiar, todo eso te prepara para vivir con propósito. La verdadera respuesta divina nunca se limita a la curación visible, se expande al corazón, a las relaciones, a tu misión en el mundo, a la forma en que impactas la vida de otros. Cuando oramos la coronilla con intención de sanación, estamos pidiendo algo que trasciende lo físico. Estamos abriendo la puerta para que Dios nos muestre que el mayor regalo no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Él en medio del dolor. No se trata de llegar a un destino donde todo sea perfecto, sino de caminar un proceso que transforma, que enseña, que fortalece. La enfermedad y la oración se convierten en instrumentos de formación, y cada respuesta divina, incluso la que no se ve, es un paso hacia la madurez espiritual. Entender esto cambia la perspectiva. No desesperes si el cuerpo no responde como quieres. No midas tu relación con Dios por resultados visibles. Observa el cambio en tu interior, en cómo aprendes a confiar sin condiciones, en cómo descubres que la verdadera paz no depende de la salud, sino de la presencia constante de Dios. Esa es la sanación que perdura. Esa es la respuesta que transforma y da sentido al sufrimiento. Por eso, cuando te enfrentes a la enfermedad, ora con fe, ofrece tu dolor y confía. No busques solo la meta de la curación física. Reconoce que Dios está trabajando en ti para algo más grande, algo eterno. Y cuando tu corazón acepte esto, descubrirás que incluso en la fragilidad, la vida puede ser plena, rica y llena de propósito. Cuando tu dolor se convierte en altar, el milagro más grande. El mayor milagro no siempre es ver tu cuerpo sanado. No siempre es escuchar buenas noticias de los médicos, ni sentir que la enfermedad desaparece de golpe. El verdadero milagro ocurre cuando decides ofrecer tu dolor a Dios y lo transformas en altar. Cada lágrima, cada suspiro, cada oración dicha con fe se convierte en ofrenda. Tu sufrimiento, que parecía inútil, adquiere un valor que trasciende lo físico. Se vuelve un puente entre tu fragilidad y la gracia divina, un lugar donde Dios se manifiesta y toca lo que nadie más puede alcanzar.
tu alma. Cuando abrazas tu dolor y lo colocas en manos de Jesús, dejas de luchar solo por ti. Tu experiencia se convierte en intercesión silenciosa por otros. La coronilla de la Divina Misericordia no solo te acompaña, te enseña a ofrecer tus heridas como camino de redención, no solo para ti, sino para todos los que aman. Es en ese acto de entrega donde ocurre la verdadera transformación. Tu dolor deja de ser carga y se convierte en altar de oración, santuario donde la presencia de Dios es tangible, aunque no la veas con los ojos humanos. Este altar no tiene paredes ni velas visibles. No requiere ceremonias. Está en tu interior, en tu corazón que confía, en tu mente que acepta, en tu espíritu que permanece firme a pesar de la debilidad del cuerpo. Cada momento que eliges confiar en medio del sufrimiento, construye ese altar. Cada repetición de Jesús en ti confío coloca un ladrillo invisible que sostiene la obra más grande, tu unión con la misericordia divina. En el mundo, a menudo se mide la sanación por resultados inmediatos. En el cielo, se mide por la entrega, por la fe que persiste cuando todo parece perdido, por la capacidad de ver la mano de Dios en medio del dolor. Cuando tu sufrimiento se convierte en altar, no solo estás recibiendo misericordia, estás participando en la obra de Dios, y esa participación es milagro puro. Es el milagro que transforma el miedo en paz, la desesperanza en confianza y la soledad en compañía divina. Y ahí, en ese altar interior, descubres que la verdadera sanación no es la ausencia de dolor, sino la presencia de Dios. No es que la enfermedad desaparezca, sino que tu corazón se fortalece, tu espíritu se eleva y tu vida adquiere un nuevo sentido. La enfermedad ya no es tu enemiga, es el terreno donde Dios ha decidido manifestar su gloria. El milagro más grande no se ve, no se toca, pero se siente. Se siente en la paz que inunda tu alma, en la certeza de que nada, ni enfermedad ni sufrimiento, puede separarte del amor del Padre. Cuando entiendes esto, comprendes que incluso en lo más profundo del dolor, has encontrado tu santuario, tu altar, tu encuentro con lo eterno.